El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos nuevamente en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y este programa que analiza el acontecer internacional y sus impactos para México. El día de hoy ponemos toda nuestra atención en la Convención Nacional Demócrata que se celebra en Chicago y en donde se presenta y se placea el ticket electoral de Kamala Harris y de Tim Walz. Kamala Harris, la primera mujer que se pudiera convertir en presidenta en Estados Unidos y que lidere todavía a la potencia más importante del mundo. En el programa de hoy nos preguntamos sobre los temas de campaña, sobre el duelo entre Kamala Harris y Donald Trump, sobre la situación económica y lo que implicaría una posible victoria de Kamala Harris o de Donald Trump, lo que significaría esto para México. Les pido por favor que me acompañen. La campaña política en Estados Unidos ha estado llena de imprevistos y sobresaltos. Seguido del intento de asesinato fallido de Donald Trump, el presidente Joe Biden decidió no optar por la reelección después de su caótica participación en el debate con el candidato republicano. El cambio de estafeta hacia la candidatura natural de Kamala Harris ha volcado nuevamente el ambiente político, imprimiendo un rayo inspirador y entusiasta al proceso electoral y quitándole a Trump el dominio escénico y la hegemonía sobre la conversación pública. Es bajo este contexto que se celebra la Convención Nacional Demócrata en Chicago, un momento que utiliza Kamala Harris para expresar sus ideas políticas, encumbrar sus promesas de campaña y atraer el voto de los indecisos, junto con su compañero de fórmula Tim Walz, el gobernador de Minnesota. El proceso electoral en Estados Unidos está llamando la atención de la comunidad internacional. Esto nos obliga a estar muy pendientes de lo que está sucediendo actualmente con la celebración de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, en donde Kamala Harris se convierte en la candidata oficialista de este partido después de la renuncia de Joe Biden a la reelección. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Centro Cultural Estación Indianilla Edgar López Vallejo. Él es portavoz del Partido Demócrata en México. Bienvenido, Edgar. Es un gran placer, es un gran honor para mí estar con ustedes. Gracias, Edgar. Está con nosotros también el doctor Roberto Cepeda. Él es académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Rina, por la invitación. Y se encuentra con nosotros también Alejandro Martínez. Él es profesor de La Salle y de la FES de Aragón y un especialista en temas de América del Norte. Muchas gracias por la invitación, Rina. Edgar, Kamala Harris está en la boleta electoral en su calidad de candidata potencial a ser presidenta en Estados Unidos. Esto gira la campaña política de cara a las elecciones del 5 de noviembre. Sí y no. Lo gira en términos de que el pueblo de Estados Unidos, el pueblo demócrata de Estados Unidos, está jubilante, está todo el mundo gritando, donando, llamando a la campaña para ser voluntarios. Entonces, sí hubo un cambio muy grande entre el presidente Biden y la vicepresidenta Harris. Al mismo tiempo, no cambia mucho en el sentido de que lo que va a dirigir la política de la presidenta Harris como presidenta, o fuese Biden, serían los principios demócratas de equidad, inclusión, justicia. Entonces, esos son principios definen la plataforma demócrata, que será la plataforma con la que correrían Biden o Harris, y van a definir los principios que, si ganan los demócratas, van a informar al Departamento de Estado en cómo se relaciona con México. Claro.
Roberto, Kamala Harris la vimos siendo vicepresidenta un poco desdibujada, inclusive cuestionada, con una falta de marcaje poderoso. ¿Qué explicación tienes de que haya dado este salto cuántico hasta convertirse en un fenómeno político en Estados Unidos? Sí, es una pregunta muy interesante porque hasta hace unos meses pues, se veía una candidatura del Partido Demócrata unos puntos por debajo del ahora candidato republicano Donald Trump. Y lo que vemos justamente en este momento pues, es a una ya candidata prácticamente del Partido Demócrata que en esta semana en la Convención Nacional Demócrata es muy importante porque pues, se tiene que mostrar esa unidad. Y yo diría que está por encima del candidato republicano Donald Trump alrededor de 3 puntos, cuando hace un mes aproximadamente todavía estaba por debajo en las encuestas, ¿no? Entonces, como lo dices, pues es un fenómeno, probablemente le está proyectando una imagen más fresca del Partido Demócrata, al mismo tiempo que en su rol como vicepresidenta pues se compromete a seguir pues este programa, ¿no? actualmente del presidente Biden, más enfocado en la clase trabajadora, ¿sí? En las minorías. Ella misma siendo una mujer, ¿no? Representa a un sector importante del electorado estadounidense, y también por ser parte de una minoría de la sociedad estadounidense. Creo que eso han sido factores, esa frescura, esa juventud comparada, por ejemplo, con Donald Trump, que antes, pues, Donald Trump de manera burlona destacaba, ¿no? Algunas características de Biden, ¿no? Como candidato presidencial, y ahora no, ahora es él es el que luce como la persona fuera de moda, ¿no? Como el viejo de la campaña, por decirlo así, ¿no? Alberto, ¿se revierte un poco el panorama? Alejandro, ¿se revierte este panorama para Donald Trump? Lo vemos incómodo, lo vemos como desencajado ahora con Kamala Harris. ¿Cómo estás percibiendo la figura trumpista? También considero que el proceso dio un giro de 180 grados, coincido con el doctor Roberto, ahora el anciano es Trump en términos de cuestiones de edad, tomando en consideración, si bien es cierto que Kamala tampoco es una jovencita, quisiera yo agregar, pero sí representa una generación antes que una generación posterior al propio Trump, y ella sabe muy bien utilizar las redes sociales, lo ha demostrado con varias de sus eslogans, de sus videos, de sus canciones, que incluso ella gusta por bailar, y esto considero que va a ser un atractivo muy importante para el joven voto que esté representado en las urnas. Y también yo agregaría algo importante que pudiera ser motivo de debate, su característica de origen migrante. Sus padres de origen migrante, el padre jamaiquino, la madre india, incluso el mismo nombre de ella es a propósito de que su madre quiere rescatar sus tradiciones hindús, y de ahí que tome este nombre de Kamala. Y en ese sentido, pues obviamente que también tendríamos otro perfil que me gustaría agregar, su característica de jurista. Ella está formada en el ámbito de las leyes, fue fiscal general en el estado de California, y su carrera podría ser incluso hasta meteórica, porque llega a ser fiscal general en California, pues posteriormente llega al Senado, y en el siguiente periodo es vicepresidenta. Y en este momento está siendo candidata ya oficial para la presidencia de Estados Unidos. Entonces son muchas características que Trump, con su lenguaje racista, pues obviamente que tendrá poco alcance para poder desvirtuar a esta personalidad. Pero entonces podríamos todos coincidir que hay una revolución de las expectativas con esta campaña electoral en Estados Unidos, Edgar. Ahí tenemos el gran apoyo de las mujeres, que son ahora las grandes donantes. Es decir, ¿cómo imbrica esto, el hecho de que ella es mujer? Esto tiene un impacto social en Estados Unidos en un momento electoral. Sería un impacto tan grande como elegir a una presidenta en México, claro, por primera vez. Entonces, las mujeres en Estados Unidos quieren, en su gran mayoría, quieren tener derecho al aborto, quieren tener voz y voto, quieren ser consideradas iguales en términos equitativos a los hombres, mientras que los republicanos como J.D. Vance criticaron a Kamala por no tener sus propios hijos, por no estar en su casa metida haciendo la cena y escuchando las opiniones de su marido. Entonces,
Pero hay dos cosas que yo quisiera señalar Sí. respecto a lo que han dicho, y es que es muy importante que Kamala es parte de una minoría, de dos minorías, la del sur de Asia y de los negros. Y les aterra a los republicanos, porque el Partido Republicano de hoy ya no es el Partido Republicano de ayer, que era más bien de centro derecha. Ahora el Partido Republicano está tomado de MAGA, que son supremacistas blancos del sur de Estados Unidos, bueno, todas partes, pero es un tercio de población supremacista blanca. Ahora, el problema es que Kamala les da pavor a ellos. Por eso no saben atacarla de ninguna otra manera que personal. ¿Por qué les da pavor a ellos? Porque si Kamala puede llegar a la presidencia como mujer y como minoría, eso quiere decir que ese tipo de gente, las mujeres y las minorías, pertenecen en los niveles más altos de la política. Y eso les da miedo. Pero ¿qué haría Trump, Edgar, en un posible triunfo de Kamala Harris? ¿Lo va a reconocer? Roberto, a ver. Probablemente no. Se han estado preparando, el Partido Republicano, los trumpistas, se han estado preparando desde que perdió Trump en 2020 para poder subvertir las elecciones, ¿no? Entonces, el ataque al Capitolio, que fue un fallido golpe de Estado, esperemos que no se repita, pero yo no estaría seguro que no van a tratar de hacerlo, ¿no? Ahora, lo que debe quedar claro es que lo más importante no son ni Kamala, ni Trump, ni los demócratas, ni los republicanos. Lo más importante es preservar en la nación una democracia libre. ¿Qué cosa es una democracia libre? ¿Qué separa las democracias libres de las que no son libres? En las democracias libres, el voto de los ciudadanos puede sustituir a la gente que está en el poder. En las democracias que no son libres, voto o no voto, no se puede quitar a la gente, no hay sucesión por voto. Eso es lo que es importante guardar, preservar en Estados Unidos. Ahora, Alejandro y Roberto, ¿qué estamos viendo ahora que se celebra la Convención Nacional Demócrata? ¿Cómo están los estudios de opinión, las encuestas? Porque estamos viendo prácticamente un empate técnico e inclusive Kamala Harris está arriba en los swing states, sí, que ahí se va a definir la elección. Entonces, ¿cómo juega todo esto? Y si ustedes creen que este momentum de Kamala se va a alargar hasta el 5 de noviembre, sí, falta mucho tiempo. No, evidentemente sí, pues es una, digamos, un cambio, una transformación, yo diría, incluso del escenario electoral para la elección presidencial en noviembre. Entonces, estamos viendo que regularmente lo que traen las convenciones nacionales, pues es una proyección, en este caso de Kamala Harris, ¿no? Hay que escuchar bien su discurso y es una proyección nacional del partido, ¿no? Es un evento muy importante. Si a eso le agregamos que Kamala Harris llega con 46 puntos, ¿no? De aproximadamente contra 43 de Donald Trump, cuando en el momento de que declinó Joe Biden a favor de Harris, teníamos un porcentaje de aprobación de Kamala Harris de 39. Entonces quiere decir que en este periodo, ¿sí?, de algunas semanas, ha escalado 5 o 6 puntos, antes incluso de que termine la convención. Entonces estamos entendiendo que al término de la convención, esta proyección le dará otros puntos de ventaja. Entonces, sí, evidentemente Donald Trump se ve muy molesto, se ve desencajado porque pues no atina, ¿no?, a tener un discurso que llegue. Ahora hay que ver también que por las características del sistema electorado estadounidense, todavía, como lo señalas, es muy pareja porque no se define por un voto, ¿no?, unitario, sino que están los votos del colegio electoral. Entonces estos 7 estados que yo diría son muy importantes: Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia, Ohio, luego acá hacia el sur, Arizona, Nevada. Entonces ya no está tan claro que Donald Trump
como estaba hace un par de meses, ¿no? Cuando Biden era candidato presidencial. En algunos de ellos, yo diría en la mayoría, quitando por ejemplo Georgia y Carolina del Norte, que los veo más hacia el Partido Republicano, pero en toda esta parte de los Grandes Lagos, yo creo que ahí Kamala Harris tiene una ventaja mínima, pero significativa, ¿no? Al respecto, a mí me gustaría agregar a lo que comenta el doctor Roberto, que relativamente es una convención atípica, tomando en consideración que Biden había señalado desde el año pasado, voy por la reelección. Este año había incluso, recordemos, se dio el primer debate entre Trump y Biden, donde salió muy mal librado Biden. Recordemos también la conferencia luego de la cumbre de la OTAN, donde también por ahí se le barren algunas ideas, y obviamente que algunos líderes demócratas lo llegan a cuestionar diciendo, señor, retírese, señor, retírese. Aquí me gustaría incluso cuestionar aquí en el debate si Biden declina tarde, en el sentido de que esta personalidad que estamos viendo ahorita competir, si hubiera tenido más oportunidad de construir su campaña, quizá a principios de este año, tendríamos a lo mejor alguna fortaleza mayor de la que tiene actualmente. Es un boom lo que está haciendo en este momento Kamala, que estaría haciendo con más tiempo. Yo incluso en algún momento dado llegué a cuestionar en otro foro precisamente que el tiempo era muy corto para que un gobernador, como lo que también se llegó a especular de California, pudiera en un momento dado buscar la candidatura, porque no es una figura de corte nacional. La única figura de corte nacional es la vicepresidenta, que en su ejercicio en la vida política, ella se había opacado, se había eclipsado, dándole todo el foro precisamente al presidente Biden, pero el presidente declina por las circunstancias, y obviamente que esto hace que la convención, los mismos integrantes de la convención en este momento ya hayan manifestado su apoyo a Kamala cuando anteriormente lo habían dado a Biden. Es atípica la convención. Pero fíjate, Alejandro, el rol de los vicepresidentes, en este caso el vicepresidente de Estados Unidos, ha sido como un poco estar tras bambalinas, ¿no? Quitarle, ¿no? esa imagen al presidente, ¿no? Sí, o sea, es como parte de su misma facultad. Pero es debatible, ¿no, Edgar? Porque a lo mejor este poco tiempo que tiene Kamala para hacer campaña, pues le permite tener un momentum que lo alargue hasta noviembre. O sea, sí, no, ¿cómo ves eso? Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Por principio de cuentas, estamos jubilantes de que en las encuestas ya va Kamala arriba, ¿no? Pero a fin de cuentas, eso no es lo que nos importa. Las encuestas cambian todos los días, han estado cambiando mucho. Lo que es realmente importante para el Partido Demócrata es convencer a la gente de que tiene que votar. Porque cuando nosotros votamos, cuando nuestra gente vota, ganamos, ¿no? Ahora, eso es muy importante en términos de México, porque ¿qué hace el Partido Demócrata en México? Ayudarle a los ciudadanos estadounidenses que viven en México a votar allá. Y fíjense que de todo el mundo, el país donde hay más ciudadanos estadounidenses, es en México. Sí. Entonces, si los ciudadanos estadounidenses en México, que se calculan entre 1 millón y tal vez 2 millones, votasen todos desde México, podrían cambiar todo el panorama electoral a nivel presidencial y todo el suroeste de los Estados Unidos. Pero es mucho más complicado que eso, porque si nosotros entendemos, yo soy un ciudadano binacional mexicano-estadounidense, viviendo en ambas partes, yo me he dado cuenta de que en realidad somos un solo pueblo norteamericano. ¿Cuántas familias? El 85% de los hispánicos en Estados Unidos son de origen mexicano. ¿Qué quiere decir eso? Que sus familias están en México y lo prueban las remesas, ¿no? El envío de las remesas. Eso quiere decir, al mismo tiempo, todos estos estadounidenses que viven en México y que se están mezclando, teniendo hijos, parejas con los mexicanos, también son parte de este pueblo binacional y ellos tienen familias allá. Entonces, ¿dónde termina el tejido social binacional? No termina. Somos un solo pueblo norteamericano. Y si a México le conviene que ganen los demócratas en vez de que gane Trump, porque le conviene que ganen los demócratas, y todas estas familias en México convencen a sus familiares en Estados Unidos que voten demócrata, entonces nosotros estamos seguros. ¿Qué quiere decir esto? Que México tiene voz y voto en la política nacional e internacional de Estados Unidos. Un mensaje importante, sin duda.
Pues así es, recuerden que después del final de la Convención Nacional Demócrata faltarían 75 días para las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, las elecciones más importantes del mundo. Volvemos. Luego del retiro de Joe Biden de la carrera presidencial y tras una votación express de forma virtual, Kamala Harris se convirtió en la nominada demócrata para las presidenciales de este año. Se trata de la primera mujer afroamericana y de origen asiático en conseguir la nominación por un partido importante y en la 12ª mujer que competirá en una elección general. A lo largo de su campaña electoral, Kamala Harris ha defendido el acceso al aborto y ha abogado por una reforma a la ley de armas y la posibilidad de hacer la vida más asequible para las familias, aunado al apoyo a otros temas como justicia racial, compromisos ambientales, seguridad fronteriza y la promoción del derecho al voto, entre otros. Temas que han sido refrendados en la Convención Nacional Demócrata de este año. Kamala Harris ha volcado la campaña política en Estados Unidos. Sus propuestas progresistas defienden el acceso al aborto, una reforma a la ley de armas y la posibilidad de establecer una serie de políticas públicas para hacer la vida más asequible en aras de conseguir mayor bienestar para las familias. Sus metas están orientadas al desarrollo económico inclusivo y a la justicia social, el empoderamiento de los derechos civiles, junto con compromisos para reforzar la transición energética y luchar contra el cambio climático. De ganar la Casa Blanca, la fórmula de Harris y Walz para el mundo estaría afincado en reforzar alianzas estratégicas de Washington en el exterior y reorientar el liderazgo de la potencia con base en la cooperación, comercio y en los intereses estratégicos en aras de robustecer la seguridad nacional. En esta tesitura se inscriben temáticas tan importantes como el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra de Israel y Hamás y la necesidad de fortalecer la alianza euroatlántica a través de la OTAN. Estamos de regreso comentando sobre las claves de la Convención Nacional Demócrata que están teniendo lugar en Chicago y en donde Kamala Harris es la protagonista número 1. Roberto, ¿cuáles son los grandes temas de atracción, que generan atracción en los votantes estadounidenses, sobre todo cuando hablamos de los demócratas que se van a discutir en esta Convención Nacional Republicana? Sí, bueno, yo creo que son temas en los cuales el Partido Demócrata pues, ha estado caracterizado, incluso con la presidencia de Biden, y que ahora retoma Kamala Harris, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el apoyo a las clases medias, a la clase trabajadora, ¿sí? Una política económica más amigable con el medio ambiente, ¿no? Una economía más limpia, con el tema no solamente en apoyar, digamos, a las empresas, sino también a las familias, los autos eléctricos, ¿no? Incluso el transporte eléctrico está siendo muy importante. La postura del aborto, ¿no? También es importante. El tema de salud, que implica también de las propuestas de Kamala Harris, ¿no? Reducir el precio de los medicamentos, ¿no? Que mayores familias tengan acceso a programas de salud. Y yo diría eso en términos muy generales, ¿no? La política económica, pues recientemente dio algunos datos del mercado laboral que no fueron muy bien recibidos, ¿no? Hace algunos días, algunas semanas. En general, yo creo que ha sido una economía que se ha recuperado, sobre todo de la crisis por el tema del COVID. Sin embargo, el tema de la inflación sigue estando ahí presente. Y con un mercado laboral o con unas tendencias macroeconómicas que tienden hacia una recesión, probablemente eso no sea muy favorable, ¿no? Para Kamala Harris. El tema
de la migración también puede ser un tema utilizado por Donald Trump, sobre todo que Kamala Harris fue designada, ¿no?, como que es el calor del tema de la migración y la seguridad transfronteriza. Entonces puede utilizar esos temas, ¿no?, Donald Trump, para criticar al Partido Demócrata, a Kamala Harris, pero también representa mucho el nombramiento de Tim Walz, ¿no?, como vicepresidente, gobernador de Minnesota, y que ha implementado políticas a favor, sobre todo, del medio ambiente. Claro. ¿No? A ver, vamos a jalar algunos de los temas que ya enmarca de alguna manera Roberto. El tema, por ejemplo, económico, Edgar, se me hace fundamental. ¿Puede girar el bolsillo también, de alguna manera, en las preferencias electorales? ¿En qué situación económica está Estados Unidos? Porque vimos un revés económico con datos del empleo y con una inflación que sí ha bajado, pero que sigue molestando el poder adquisitivo de los estadounidenses. ¿Tú crees que esto lo pueda controlar Kamala Harris o qué esperas para noviembre? Bueno, primero hay que entender, es muy importante entender que los procesos económicos, diversos procesos económicos, tienen diversos horizontes de tiempo. Esta caída en los trabajos es el resultado de una política de reducción de la inflación con altas tasas de interés que ha implementado la Fed desde que salimos de COVID. Entonces, ese es un horizonte muy largo. Realmente Kamala o Trump realmente no tendrían mucho que hacer ahí. Pero si estamos dirigiéndonos a una recesión, entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos qué pasaría si Trump está en el poder y qué pasaría si Kamala está en el poder, ¿no? Trump ha sido muy claro en lo que quiere hacer. Quiere ponerle aranceles de 10 a 20% a lo que entra de México y más a lo que entra de China. Quiere bajar las tasas de interés, pero no subir la inflación. Y tiene todas estas propuestas económicas. Trump no sabe nada de economía, no entiende nada. Y si realmente tiene la opción de hacer lo que quiere, y con el proyecto 2025, que está diseñado para permitirle hacer todo lo que quiera, lo que lograría con estas políticas sería romperle el espinazo económico a Estados Unidos. Y hay que tener cuidado porque eso significa que en México se rompe el espinazo económico también. Si nos ponen aranceles, si se desacelera la economía, si deportan a 1 millón de gente, si ese millón de gente ya no está enviando remesas a México, también se secan las remesas en México, se cae el superpeso que se debió a estas remesas, son más grandes que el petróleo, se caería el valor del peso, pero tendríamos inflación. Entonces tendríamos deflación con inflación. Tendríamos recesión en México con inflación y en Estados Unidos tendríamos por lo menos recesión. Entonces, este es el panorama con Trump. Kamala daría continuidad a la política de Biden, que es, ¿qué cosa? Primero, dejar que la Fed se ocupe de la inflación, aunque nos cueste una recesión. Es la realidad de la economía, ¿no? Si tienes que provocar una inflación, esperas que no, pero se provoca para controlar la inflación. Ok, entonces eso lo va a seguir haciendo Kamala, pero Biden y Kamala como vicepresidenta han iniciado, no solamente han iniciado, sino que han puesto en práctica proyectos de reforma estructurales de la infraestructura de inversión en chips, en producción de chips. Aquí en la frontera con México, Ebrard lo negoció. Entonces, primero, no meterse con la Fed, que es macroeconomía de corto plazo, y segundo, crear las condiciones para un desarrollo económico que les sirva a todos, que sea adecuado a las necesidades del país y la competencia con China y todo el resto del mundo en el siglo XXI y que incluya a la gente que no está incluida con Trump. Claro. Alejandro, ¿cómo estás viendo lo que señala? A mí me gustaría recuperar algunas de las ideas, sobre todo en la designación de Tim Walz. Sí. ¿Cuál es la trascendencia de por qué Kamala lo elige a él? El sistema político de Estados Unidos está fundado en la Constitución de 1787, pero también en muchas tradiciones. Y una de las tradiciones es buscar el equilibrio en esa figura presidente-vicepresidente. Hace rato hablaba un poco del el eclipse que recibe Kamala de la figura de Biden, pero en un momento determinado la misma Constitución, en el artículo 2, establece que ante la falta del presidente ella tendría que ocupar el cargo. De ahí que se busque ese equilibrio y si vemos el perfil de Kamala, una abogada, una mujer muy destacada en la vida política, pues
también su perfil migrante, su perfil racial, el equilibrio era precisamente un moderado del Partido Demócrata, gobernador de un estado no tan polémico, no es un estado muy importante en términos poblacionales ni económicos, pero que también tiene un perfil liberal en cuanto a su política como ejercicio de su gobierno. Y también un buen personaje al comunicarse mediante las redes sociales, que insisto en ese tema para los próximos días en la campaña, y se vuelve a generar el equilibrio. Si nos vamos a la pareja Trump-Vance, también se da ese fenómeno. De los 4, Vance sería el más joven en términos otra vez de una ubicación generacional. Y de esta forma, regreso a los demócratas, ellos buscarán encontrar esa preferencia electoral con el perfil blanco, moderado, liberal de Walz. Obviamente que en ese sentido no podemos llegar a los extremismos, que la pareja de Kamala hubiera sido una mujer inmigrante, pues no se puede dar ese fenómeno, no jalaría en términos electorales la búsqueda del voto de esos grupos sociales que estarían a favor de un moderado liberal que en cualquier momento puede ocupar la presidencia, de acuerdo al mismo sistema. Ahora, Kamala de alguna manera resuena más en ese ticket electoral con Tim Walz que, por ejemplo, con Josh Shapiro. O sea, si hubiera dado ahí una configuración distinta, Roberto. Sí, de hecho, el gobernador de Pensilvania, ¿no?, sonó como uno de los precandidatos más fuertes a la vicepresidencia. No fue así. Para muchos pensábamos que iba a escoger a uno de estos estados péndulo, ¿no?, bisagra, para fortalecer el apoyo. Ahora, yo creo que también Minnesota es un estado muy interesante porque ha sido históricamente bastión del sindicalismo, ¿no? Y gran parte de la construcción del discurso de Donald Trump electoral es hacer América grande de nuevo. Es decir, que las empresas regresen, que se creen esos empleos. Es decir, por eso también Kamala Harris en algún momento dice: yo soy la candidata que representa el futuro, y Donald Trump representa el pasado. Entonces, como queriendo regresar a ese Estados Unidos donde la manufactura era un sector muy importante de la economía, donde está ese Rust Belt, ¿no?, ese sindicalismo fuerte. Entonces yo creo que fue una jugada maestra, ¿no?, de Kamala Harris, robarle, ¿no?, ese discurso a Donald Trump o atraparlo, ¿no?, ese sector importante, ¿no?, el blanco anglosajón que no tiene altos niveles educativos, que trabajaba en la fábrica y que puede ser también que el Partido Demócrata lo estaba olvidando, ¿no? Yo quisiera notar que es muy interesante esto, pero en el Partido Demócrata estamos viendo una realidad todavía más amplia. Si sabemos que el Partido Republicano ahora es el partido de este tercio de la población estadounidense que es supremacista blanca, no más de un tercio, probablemente menos, y ellos son peligrosos para la democracia, ellos al tomar sobre el Partido Republicano dejaron sin casa a todos los republicanos responsables, con principios, educados, inteligentes, que quieren vivir en una democracia libre, no en una dictadura, ¿no? Esos republicanos del centro derecha están sin casa. Y a nosotros nos queda muy claro que si queremos contener a este supremacismo blanco, necesitamos una gran umbrella, le llamamos umbrella, una gran carpa que incluya desde el centro derecha exrepublicano blanco en Estados Unidos hasta la izquierda hispánica. Si nosotros logramos aglutinar en nuestra coalición a la mayor parte, los otros 2/3 de la población, entonces nosotros vamos a poder circunscribir los ataques a la democracia del supremacismo blanco por décadas. Entonces, la idea es atraer también este voto centrista moderado y de estos republicanos decepcionados con el Make America Great Again y este trumpismo. Y los republicanos lo entienden. Este tipo de republicanos inteligentes, educados, sí, que prefieren la democracia, ya están con el Partido Demócrata. La campaña, ellos lanzaron una campaña Republicanos for Harris hace una semana. Entonces, todos estos republicanos desafectados, famosos, congresistas, etcétera, honestos, están en Republicanos por Harris.
porque ellos entienden que no se trata si es republicano o es demócrata quien gana, lo que se trata es de preservar la democracia. Por supuesto, un gran tema. Y bueno, a ver, Alejandro, hablemos un poco de las flechas de la política exterior. ¿Cómo ves a una Kamala Harris, prácticamente liderando la política exterior de la potencia todavía más importante del mundo? ¿Cuáles serían las flechas que marcarían esta trayectoria? A propósito, antes de entrar al tema de política exterior, yo quisiera puntualizar un tema. Como tú lo comentas, es la principal potencia militar del mundo. En ese sentido, dentro de la investidura presidencial, el artículo 2 de nuevo de la Constitución establece que ella será la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En ese tema es bien interesante, me voy a detener un poquito, perdóname, sobre todo porque en los últimos presidentes estadounidenses no hemos tenido presidentes que hayan hecho alguna actividad vinculada con las Fuerzas Armadas. El caso, por ejemplo, de Clinton, que no hace el servicio militar porque estaba estudiando en la Gran Bretaña, o el caso del mismo Obama, donde ya no era obligatorio hacer el servicio militar. Bueno, ya Trump que dijo que le dolían los pies. Trump, que por ahí se especula que fue más que nada cuestión de influencias, y en el caso de Kamala, pues vamos a tener probablemente, si el resultado en las urnas en noviembre le beneficia a ella, la primer mujer comandante de las Fuerzas Armadas más importantes del planeta. Es muy importante ese papel, tomando en consideración otra vez la historia, que desde 1789 con George Washington no tenemos un golpe de Estado de parte de las Fuerzas Armadas de esta gran potencia. Me regreso al tema de política exterior, perdón, el desvío. Yo considero que en el tema de Ucrania, en el tema de Israel, no giraría mucho la perspectiva que ha marcado Biden. Sobre todo porque, de nuevo, en la fórmula Biden-Harris, ella estuvo en la formulación de esas estrategias para el apoyo a Zelensky, para el apoyo a la democracia ucraniana luego de la invasión de la Federación de Rusia, a la operación especial. No le dicen invasión, le dicen operación especial. Y en el caso israelí, la alianza tradicional con el gobierno de este país continuaría con Harris. La presencia de portaaviones y la venta de armas no cambiaría. Quizá podría ser motivo, en un momento dado, un pequeño giro en la búsqueda de una tregua, que no ha prosperado en el caso de Hamas y de Israel. ¿Cómo estás viendo, Roberto, el tema de la política exterior? ¿Qué piensa Kamala Harris cuando se le presenta toda la problemática de Rusia-Ucrania? Ya estamos en curso de un tercer año de guerra. ¿Qué debería de hacer Kamala para detener esta guerra? Sí, bueno, yo creo que en términos generales la posición, quien ocupa la vicepresidencia, pues ya tiene una ventaja, ¿no? Porque conoce los conflictos, los problemas internos, externos de un país. 15 vicepresidentes en la historia de Estados Unidos han ocupado, después de ser vicepresidente a presidente, ¿no? Y en general yo creo que es una ventaja, ¿no? Para Kamala Harris. Se advierte en general una continuidad, ¿no? De un compromiso, ¿no? Con aliados estratégicos, digamos la continuidad en la postura también, a diferencia, por ejemplo, si llegara Donald Trump, ¿no? Que sí significaría un cambio hacia la postura, por ejemplo, el conflicto en Ucrania, ya ha dicho que no iba a apoyar a la OTAN, ¿no? Todo lo contrario con Kamala Harris, y yo veo que incluso aún más, yo veo a una Kamala Harris con una política exterior más vigorosa, ¿no? Con compromiso con la cooperación internacional, con la diplomacia, con el multilateralismo, con la gobernanza global, y probablemente eso también tenga implicaciones para México. Una política migratoria sería, obviamente, en términos también de la postura de Trump comparado con Kamala Harris, eso favorecería más a México una postura de acercamiento y de cooperación, que más que Donald Trump, que está amenazado con las deportaciones, probablemente continúe con esta política que no es proclive, ¿no? a un fortalecimiento de la relación bilateral. Y por último, el tema del TEMEC. Yo creo que probablemente sea una revisión en 2026 con Kamala Harris, a diferencia de que probablemente sea
un cambio más drástico, incluso que Donald Trump abandonara, ¿no? el TEMEC. A ver, vamos a volver al tema de México, pero déjame hacer un paréntesis, Edgar. Hay un tema muy espinoso para la política exterior de Harris que está relacionado con la guerra de Israel y Hamás, y sobre todo porque pueden perder algunos estados batalla, el caso, por ejemplo, de Michigan, en donde es un estado con mayoría de población árabe. Es decir, el posicionamiento del Partido Demócrata frente a esta guerra es electoralmente sensible. ¿Cómo está pensando Kamala Harris lidiar con pues, con esta convulsión, ¿no?, en Medio Oriente que debe de parar ya? Bueno, igual que lo dijimos en la economía, hay varios niveles en la política exterior. Tenemos que tener presente que lo que está pasando en Israel y Gaza hoy es una cosa que viene desde muy atrás. Y desde el siglo XX, Estados Unidos ha estado comprometido con apoyar a Israel y lo va a seguir apoyando. Ahora, al mismo tiempo, el gobierno de Netanyahu, de extrema derecha de Netanyahu, ha ido demasiado lejos, y esto lo han dicho Biden primero y lo ha dicho Harris. O sea, no tenemos que preguntarnos qué es lo que va a pensar Harris, nada más tenemos que escucharlo. Cuando Netanyahu vino a hablar en el Congreso de Estados Unidos hace varias semanas, un par de semanas, tanto Biden como Harris dijeron: Netanyahu, tienes que parar la guerra y establecer una tregua. Es muy claro, hay sufrimiento humano en esta guerra que tiene que parar. Entonces, ¿cuál es la posición de Kamala Harris? Lleguemos a una tregua. Pero bueno, la apuesta de Netanyahu es concederle esa victoria a Trump, no al Partido Demócrata. Sí, y entonces me preguntaría yo qué dice eso de Netanyahu. Bueno, vamos a esperar, sobre todo Netanyahu, que pues está calibrando todos los días cómo evoluciona el calendario político en Estados Unidos. Y bueno, antes de terminar esta parte de política exterior, no podemos irnos, Alejandro, Roberto, Edgar, sin comentar China. Es decir, aquí hay un consenso bipartidista cuando hablamos de China, es decir, los republicanos y los demócratas los ven como el primer adversario a vencer y detener esta supremacía tecnológica que de alguna manera China está empujando en Estados Unidos. Ahí, ¿cómo va de llegar Kamala Harris a la presidencia? ¿Cómo ves, Roberto, que vaya a lidiar con el gigante chino? Sí, como bien lo remarcas, Reina, ese es un tema que tanto el Partido Republicano, el Demócrata coinciden, ¿no? Y yo recuerdo 2017 más o menos, cuando se inició esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. En 2020, 2021, la elección de Biden, pues sigue esta, digamos, guerra comercial se ha acentuado, ¿no? Entonces, yo considero que esto responde también a lo que se ha denominado como la trampa de Tucídides, ¿no? Como esa confrontación geopolítica, ¿no?, de que Estados Unidos no deja que China lo supere en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico. Se advierte, ¿no?, que si China sigue creciendo a esas mismas tasas, pues será cuestión de unos 10 años o menos que sea la primera economía mundial, y en algunos aspectos clave de tecnología China se dice que también está al nivel o ha superado incluso a Estados Unidos en inteligencia artificial. Tiene ya sus propias marcas, ¿no?, que compiten en Estados Unidos. En fin, podemos aquí hablar de una serie de temas que implican un cambio en el orden internacional, donde cada vez nos queda más claro que Estados Unidos ha dejado de ser esa potencia global. ¿Y cómo se traduce eso? Pues a diría Marsheimer, ¿no?, este es autor de Relaciones Internacionales, a que Estados Unidos se regrese a ese rol de potencia regional con una mayor presión no solo a México, sino a los países de Latinoamérica, una mayor, digamos, con el objetivo de impedir la entrada de China, ¿no?, al hemisferio, ¿no? Entonces yo veo que una continuidad con Kamala Harris. ¿Estás de acuerdo? Yo considero que otra vez el papel de la señora vicepresidenta le da herramientas a ella precisamente, y yo agregaría un documento
a lo que comenta el doctor en el sentido de la estrategia de seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional de Biden ubica no a dos potenciales enemigos, sino a dos amenazas, el tema de China y el tema ruso. Rusia. Y en ese aspecto, ella estuvo en ese equipo de selecto que aprobó la estrategia de seguridad nacional y lo más probable, insisto, coincido con el doctor, continuaría en ese rol el caso chino como una amenaza no militar en este momento, potencialmente más en el ámbito económico y en el ámbito tecnológico. Yo solo agregaría que hay también una importante simbiosis, porque Estados Unidos en algunos sectores de la economía se ve beneficiado con productos chinos y también China se ve beneficiado con algunos sectores de su economía. En ese sentido es por eso una doble relación, enemigo-amigo. Podemos hablar incluso, no vamos a hacer el comercial, pero de algunas marcas que son ensambladas en China y son ocupadas por los consumidores estadounidenses. En ese sentido, también en China se privilegian ciertas marcas estadounidenses en esta potencial clase media, clase alta que está floreciendo en China. Entonces sí tendríamos que hablar, como bien señalaba, dos niveles de esa relación, amigo-enemigo. Y paradójicamente quien se ha beneficiado de esta guerra comercial ha sido México, por el nearshoring. Exacto, o sea, ahora es la geopolítica. Si nosotros sabemos aprovechar la geopolítica, México se puede acreditar, ¿no? Y rentabilizar todo esto en desarrollo económico. Rina. Volvemos, permíteme hacer un corte, regresamos. Tras obtener oficialmente la nominación demócrata, Kamala Harris eligió a Tim Walz como su compañero de fórmula, destacando su compatibilidad ideológica en temas clave como la salud pública, la educación y la equidad. Ello refleja su compromiso compartido con la implementación de políticas progresistas orientadas al desarrollo económico inclusivo y a la justicia social. Además de la experiencia política de Walz como gobernador de Minnesota y representante en la Cámara de Representantes, destaca su habilidad para atraer el voto blanco rural, estratégico para consolidar la posición del Partido Demócrata en estados claves como Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que serán cruciales en las próximas elecciones presidenciales. Estados Unidos está bajo la mirada internacional con la celebración de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Migración, frontera y la crisis de salud pública por las muertes del fentanilo están robando el interés de los votantes y de los partidos políticos junto con los temas de seguridad. Precisamente la frontera abierta o cerrada con México levanta posiciones políticas en nuestro vecino del norte junto con distintas posiciones sobre migración. Mientras que Trump criminaliza a los migrantes y hace todo lo posible para vincular las muertes de fentanilo con los migrantes, Kamala Harris ha defendido un enfoque multifacético, priorizando una migración ordenada y regular, así como una vía para reformar el sistema de inmigración estadounidense que muestra sus costos y disfuncionalidad. Recordemos que de llegar a la Casa Blanca, Kamala tendría que encabezar la revisión del TEMEC en 2026. Pues seguimos adelante conversando sobre la Convención Nacional Demócrata que tiene lugar en Chicago, sobre la nominación oficialista ya de Kamala Harris para enfrentar a Donald Trump el 5 de noviembre. Edgar, ¿qué deberíamos esperar los mexicanos si es que Kamala Harris conquista la Casa Blanca? Bueno, yo creo que se debería esperar lo mismo que se esperaría de cualquier candidato demócrata, incluso de Biden, que es una disposición a colaborar con México a nivel diplomático en términos de profesionalismo y estrategia geopolítica. Colaboremos como socios igualitarios con la misma dignidad de Norteamérica para tomar en las manos de nosotros el futuro de Norteamérica.
¿Qué ofrece Trump? Guerra con México, misiles, deportación masiva de todos los que son morenos, aranceles para quebrar nuestra industria en la frontera, malas políticas económicas que si provocan recesión en Estados Unidos van a provocar recesión e inflación en México. Entonces, y Trump ya demostró cuando era presidente que su gente ni es profesional, ni está educada, ni está interesada en ayudar a México. Entonces, los demócratas ofrecemos una colaboración de socios continentales con México. Los trumpistas nada más quieren pegarle a México. Bueno, es un mensaje importante. Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Sobre todo mi pregunta es si ves coincidencias entre Kamala Harris y Claudia Sheinbaum, en dónde podríamos ahí meter algunas claves importantes de esta relación que se traducirían en cuestiones bilaterales. En primera instancia, considero que sería muy importante el diálogo entre dos mujeres, tomando en consideración el sistema político mexicano, el sistema político estadounidense, pero en ese aspecto de coincidencias, aparte de su condición de mujer, estaría una política social en beneficio de las clases más necesitadas, que es una de las banderas del Movimiento de Regeneración Nacional. El caso de las políticas que trata de impulsar siendo presidenta, el caso de Harris, también tendrían un apoyo a clases de menos recursos en la sociedad estadounidense desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de apoyos económicos, que incluso hace poco Trump dijo que eso parecía Venezuela, que creo que es parte de su ignorancia, y en ese aspecto también considero que se podría trabajar en forma conjunta en algunos de los grandes retos que tiene la relación bilateral, como es el tema de la seguridad, como es el tema de la delincuencia organizada y también el tema migrante. Yo quisiera anotar nada más que Trump es un misógino, todos lo sabemos, es un violador sentenciado, y yo no quiero ver al presidente de Estados Unidos, Trump, tratando con Claudia Sheinbaum. No lo quiero ver. Roberto. No, bueno, yo coincido con el doctor Alejandro, ¿no? Por primera vez en la historia en Norteamérica tenemos en México una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y es factible, ¿no? Está ese escenario de que en Estados Unidos también por primera vez llegue una mujer a la presidencia. Entonces yo creo que eso sería más favorable, ¿no? Sería un tema favorable para México, si bien con Donald Trump hubo un entendimiento con el actual presidente López Obrador que llevó, ¿no? a la culminación de la negociación del actual TEMEC. Considero que ahora, por el tiempo político, ¿no? A México le conviene más, ¿no? que tener una relación bilateral con la presidenta Kamala Harris. Con Donald Trump se vendría una renegociación del TEMEC. Y con Kamala Harris a lo mejor una revisión solamente, ¿no? Pero renegociarlo cuando él mismo lo renegoció hace unos años. Sí, bueno, de acuerdo a los discursos que ha dado, que han sido muy fuertes, ¿no? De que también por el tema de China, el tema de que ahora México debe demostrar que las exportaciones están libres, ¿no? De algunos insumos provenientes de China o de o que China esté utilizando a México como trampolín para exportar a Estados Unidos. Fue un discurso en su toma de posición de como candidato del Partido Republicano, ¿sí? Hace alrededor de un mes, que incluso llevó a que Tesla dijera, bueno, pues vamos a esperarnos, ¿no? Ya no vamos a seguir adelante con el proyecto en Nuevo León, donde es el tema de los aranceles, y probablemente eso también esté cambiando mucho, ¿no? Las preferencias electorales, porque a pesar de que el TEMEC, por decirlo así, es un producto, es un bebé, ¿no? Un hijo de Trump. Pero pues realmente lo que importa también muchas veces en el ambiente económico de los inversionistas, pues es la certidumbre, y ese discurso que pronunció Trump, pues sí llevaría a una renegociación, ¿no? del tema. Yo quisiera anotar que, perdóname por interrumpir, pero esto es muy importante. Mientras que Kamala vería la renegociación del TEMEC o la revisión como un
problema de cooperación económica y de integración, Trump lo vería como una cuña, como una espada de Damocles para ponerle encima a México. Esa es la diferencia. Bueno, pues terminamos con este análisis, este debate. Agradecer, por favor, a Edgar López Vallejo por su presencia, a Alberto Martínez y también a Roberto Cepeda. Seguimos adelante con este programa, no se vayan. La economía estadounidense sufrió un revés inesperado en julio cuando las contrataciones cayeron bruscamente y la tasa de desempleo aumentó por cuarto mes consecutivo al 4.3%, al tiempo que las tasas de interés se mantienen altas en un intento por frenar la inflación, pasando factura a empresas y consumidores, lo que alarmó a varios economistas ante la posibilidad de entrar en una recesión. No obstante, el PIB mantuvo un crecimiento sostenido del 2.8% en el segundo trimestre del año, que refuerza la confianza en que la economía estadounidense es sólida. Muchos votantes colocan a la economía como su principal tema de interés en la elección presidencial. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musaldi, me despido de ustedes, no sin antes agradecer profundamente al Centro Cultural Estación Indianilla todas las facilidades para grabar este programa. Nos vemos el siguiente martes. El Canal del Congreso presentó